de alguna manera el puesto o que ya estuvo pues en ese rol, en ese perfil, ¿qué cambiaría? ¿Cuál sería su plan? Bueno, lo primero, porque hay que ser muy realista, lo primero que hay que hacer en este momento es trabajar con los recursos que actualmente tiene la Fiscalía General de la República, llevando a la par la búsqueda de más y mejores recursos para la Fiscalía. Indudablemente se requiere la contratación de más fiscales para el país, para cubrir todas las necesidades de la Fiscalía, pero lo principal en este momento implicaría hacer una reorganización de las direcciones, reorganización del personal. Yo estoy convencido que la Fiscalía General de la República tiene excelentes cuadros humanos y se pueden reorientar al combate o al trabajo de investigación fiscal de las expresiones delictivas que más están golpeando la vida del país. Me refiero, por ejemplo, al tema de los homicidios, al tema de las extorsiones, los delitos de violencia sexual, los delitos de violencia intrafamiliar. Hay casos, Jorge, que impactan. Yo he estado acá en tu prestigioso espacio en muchas oportunidades y he venido digamos, a condenar prácticamente expresiones de intolerancia que existen en el país. Recientemente hemos tenido un último feminicidio, ya la Fiscalía lo ha calificado de esa manera. Un aplauso desde luego y un apoyo sincero para estas fiscales que están trabajando este tema de feminicidio. Un caso de un señor Manuel Dagoberto Gutiérrez, que presuntamente asesina a su esposa Lida María de Gutiérrez. Digo presuntamente porque todavía no ha llegado a juicio y el artículo 12 de la Constitución nos obliga a tratarlo como inocente, aunque existan desde ya evidencias contra él. Creo que ese tipo de expresiones de violencia contra la mujer ya no la debemos tolerar en el país, y creo que es fundamental potenciar en la Fiscalía General de la República la unidad, si es unidad, incluso darle una relevancia mayor, pensar en un departamento o, por qué no decirlo, en una división de delitos contra la mujer, contra la niñez, contra la adolescencia, y buscar el apoyo de los demás sectores para potenciar el combate de estas expresiones delictivas que no queden en impunidad. Aquí vale la pena hacer fusión con las ONGs que trabajan estos temas. Vale la pena recorrer, digamos, todo el andamiaje que tiene el Estado, y que el Estado busque respuestas no solo para combatir el crimen que ha sufrido la mujer o el niño o adolescente. Aquí cualquiera le da una golpiza a un niño, ¿verdad? Y se refugian con que lo están conduciendo, lo están castigando, y no hay, digamos, con mayor presencia, no digo que no existe en el Estado, con mayor presencia, una atención más integral a esa víctima de esos delitos. Creo que es importante también, aparte de lo que ha mencionado Carlos, que estoy completamente de acuerdo, y creo que yo la invitación que le haría a los candidatos a fiscal, a los 47 que estamos compitiendo, es que todas nuestras ideas, todas nuestras propuestas, independientemente del resultado de la subcomisión, que vayamos con todo el patriotismo el siguiente día que elijan a fiscal general, hombre o mujer, y se las entreguemos a ese fiscal electo para que las reciba, tenga esos insumos, y como ciudadanos y como profesionales del derecho creo que debemos de estar pendientes para que se cumplan esas sugerencias en la medida, desde luego, de las potestades del fiscal y de los recursos. Un tema fundamental que no quiero dejar pasar, y creo que hay que impulsarlo desde la Fiscalía General de la República, es crear una unidad o un departamento o una división de búsqueda de personas desaparecidas en el país. En este espacio televisivo, en los canales de TCS, recurren a diario, diría yo, una cantidad de personas pidiendo un servicio social para que se encuentre a la jovencita o al jovencito que se ha extraviado, o a un niño o a un anciano que se ha extraviado, y no tenemos todavía por parte del Estado una entidad que tenga un protocolo de investigación, que tenga un seguimiento, que tenga unas disposiciones regladas para que investigue, para que
disponga los recursos del Estado y que le dé una respuesta satisfactoria a aquella víctima que ha perdido a su pariente, a su hijo, a su hija. Es una necesidad imperiosa porque eso se llama defensa de la vida y es un mandato constitucional que no solo tiene el Estado, sino todos los funcionarios que tienen que ver con la administración de justicia y la seguridad del país. Creo que es importante también estar claro en el combate que tiene que hacerse a las pandillas en el país. Si las pandillas y los delincuentes en general, si los pandilleros cometen hechos delictivos, se llaman extorsión, se llaman homicidios, ¿sí? Están involucrados en tráfico de armas o lo que sea, están involucrados en narcotráfico, entonces hay que combatirlos. Y los planes que hay que estructurar y las estrategias que debe estructurar un fiscal general de la República no solo tienen que ser para El Salvador, tiene que buscar una coordinación efectiva con los otros fiscales del país y que se vea ese acuerpamiento, no lo hemos visto realmente en muchos años, ese acuerpamiento, los fiscales por lo menos de Centroamérica y de Latinoamérica, haciendo no demasiada teoría, sino definiendo planes concretos. Por ejemplo, un plan efectivo de las fiscalías de Centroamérica debería de ser cero impunidad. El ministro de Defensa, exministro de Defensa y ahora ministro de Seguridad, el general Munguía Payés, hablaba y cuestionaba que de 100% de los homicidios se logra investigar 10 homicidios y con suerte 2 o 3, 4 resultan en condena. Si esos datos son ciertos, si los delitos de violencia sexual, me refiero a violaciones de niñas, de niños, de mujeres, de hombres, si esas violencias, esa violencia sexual, muchos de esos casos quedan en impunidad, hay que mejorar los mecanismos de investigación en conjunto con la Policía Nacional Civil, en conjunto con las organizaciones incluso no estatales, para tener mecanismos más contundentes para evitar la impunidad en esas expresiones delictivas. No es menos importante delitos como la evasión fiscal, delitos de contrabando. No es menos importante también trabajar en la Fiscalía porque la Fiscalía sea mucho más justa y equitativa. Yo quiero decir, y Carlos también lo ha mencionado, como nos ha tocado también hacer tarea desde fuera de la Fiscalía, confrontamos el trato también que algunos agentes auxiliares del Fiscal General de la República dan a víctimas y dan a usuarios de la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía no tiene que tener a capa y espada en su mente una acusación a ultranza. Si la Fiscalía en un proceso investigativo determina que no hay evidencia, que no hay pruebas para llevar a la condena a una persona, tiene que tener la altivez del caso y el apego a la Constitución y a las leyes, es decir, esta persona es inocente y solicito como fiscal un sobreseimiento provisional o definitivo o la absolución. Y ese tema yo no lo estoy viendo en la Fiscalía.